Ha llegado el momento de que juntos, gobierno y sociedad, asumamos el reto de transformar nuestro sistema de salud. Como parte de esta transformación institucional, quiero anunciar hoy la firma de un decreto que elimina la Comisión de Reforma del Sector Salud, cuyas funciones damos por completadas. Comenzaremos por desarrollar el Sistema Nacional de Salud con la integración de todos los servicios del Ministerio de Salud y el Instituto Dominicano de Seguro Social en una red única de servicios públicos de salud. Impulsaremos reformas que permitirán que al menos el 90% de toda nuestra población sea afiliada a la seguridad social. Aplicaremos una política salarial que reconozca los méritos y el buen desempeño y garantice a los trabajadores de la salud las pensiones dignas que merecen. Desarrollaremos un nuevo modelo de atención con servicios de primer nivel y atención primaria de calidad para que la salud llegue a todos por igual. Aquí estamos, Ojalá, y acabamos de escuchar al presidente hablando o explicando cuáles son las metas para el sector salud o las metas de su gobierno. El sector salud para el próximo o el cuatrienio que acaba de comenzar este 16 de agosto. Y mientras el presidente está decidido a instaurar un régimen de salud en la República Dominicana eficiente para toda la población, un régimen de salud que además respete la ley que les exige a los médicos que trabajen entre 30 y 40 horas semanales. Hay un gremio que empezó a realizar huelgas en el día de ayer. Vaya usted a ver por qué protestan. Protestan en realidad porque se les ha exigido que cumplan con la ley de servicio público y la ley de salud de la República Dominicana. En ambas se establece que todo servidor público debe trabajar, debe servirle al Estado, es decir, debe servir al pueblo dominicano por o durante 8 horas diarias. Esa es la jornada de trabajo que tenemos en lo que avanzamos hacia estadios superiores del desarrollo humano que nos permitan trabajar menos horas. Porque recordemos que el ser humano ha venido evolucionando, ¿no? Desde el desarrollo del capitalismo, aquel que explotaba a la gente 24 horas, hasta el que redujo aquella jornada a 12 horas, y de 12 horas a más o menos 8 horas, que es donde estamos ahora. Y a los médicos se les exige que trabajen de 30 horas a 40 horas a la semana. Es decir, de 6 horas a 8 horas. Esa es lo que trabajamos todos los servidores públicos y por lo cual se nos paga. Lo que pasa es que ha habido un sistema de consentimiento en los hospitales públicos, ha habido un sistema de componenda de los médicos, sobre todo médicos viejos, una buena parte de ellos. Otros son médicos abnegados, dedicados, trabajadores. Esos no están ni siquiera en huelga. Esos no están ni siquiera salen en las fotos de estos directivos del gremio de los médicos. Con este señor que vive voceando cosas y que vive hablando de tumbar el pulso. Oiga usted a qué cosas se puede dedicar un gremio. Por eso pierde cada vez más credibilidad esa institución y por eso se desligaron de ellos o del gremio ese, se desligaron 21
21 asociaciones de enfermeros y enfermeras, de bioanalistas, de odontólogos, psicólogos, etcétera, que trabajan en los hospitales públicos, óigalo bien, más de 21 asociaciones, 21 gremios que ya se avinieron a un acuerdo con el gobierno. Llegaron y firmaron sus acuerdos y allí no hay problema. Enfermeros y enfermeras de los cuales se ha pretendido burlar este señor que dirige el colegio médico. Ellos estarán en los hospitales, ellos y ellas estarán atendiendo a la gente, a todo el que vaya a buscar un servicio y ellos puedan resolverles, habrá quien les resuelva, donde estos vagos, y me perdonan que esté usando términos tan duros, porque eso es lo que a mí me parece que ocurre con una persona que pretende cobrar los días que no va a trabajar, las horas que no va a trabajar. Porque nada justifica que usted se vaya y declare su decisión de no trabajar, pero no declara su decisión de no cobrar. Porque si usted no trabaja 8 horas, son 8 horas que usted debe devolvérselas entonces al Estado, es decir, al pueblo dominicano. Está bien, yo haré huelga hoy, pero mañana trabajaré el doble. Entonces yo entiendo que usted paralice hoy su trabajo y mañana usted trabaja el doble. O las 8 horas que no trabaja hoy, usted la agrega 2 días, 2 horas a cada día siguiente. Eso así yo entendería esa protesta, pero no va a trabajar, pero lo va a cobrar. Y esa es una inmoralidad y está bueno ya. Esta gente hay que decirle. Porque además hay gente que quiere dar clase. Usted los oye dando clases de ética y diciéndole a la gente cómo es que tiene que actuar y que vivir, pero para ellos después hacer este tipo de cosas. El gobierno lo único que ha pedido a estos señores es que firmen un acuerdo en el que se comprometan a cumplir la jornada de 6 a 8 horas diarias. Es todo, como lo establece la ley. Lo único que tienen que hacer es comprometerse a trabajar de 6 a 8 horas diarias y ya. Lo otro es paja para la garza, como dice la gente. Lo otro pues es revisar y nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo quiere el aumento de sueldo? Míralo aquí en tantas partidas, nos ponemos de acuerdo en lo por venir y a partir de ahora te doy una parte y a partir de enero te doy la otra. ¿Por qué? Bueno, porque esos son aumentos que no están contemplados en el presupuesto de este año. Entonces probablemente no podamos o no pueda el Estado, el gobierno, darlo todo de un tacazo, pero llegamos a un acuerdo. Y de hecho ahí están las propuestas del gobierno, ahí están. De hecho, a las enfermeras y a los enfermeros, a los bioanalistas, odontólogos, psicólogos, se les aumenta el salario entre un 35 y un 39%, casi 40%. Entre un 35 y un 39% verán aumentados sus ingresos, sus sueldos, sus salarios, los trabajadores de esos 21 gremios. Además, el Estado, el gobierno, garantiza algo que es muy importante, la nivelación de esos salarios, porque unos ganaban menos, otros ganaban más. Los que estaban en el Instituto Dominicano del Seguro Social, por lo regular ganaban más que los que no estaban en el IDSS, que estaban en el sistema público normal. Entonces ahora serán nivelados todos los salarios y a partir de eso también pues habrá el incremento de sueldo correspondiente. Un médico no va a tener que estar trabajando
en 2 instituciones al mismo tiempo. Ir primero al hospital del IDSS y después al otro, no. Es en un solo lugar que va a trabajar, se va a economizar el transporte, va a tener más comodidad, por lo tanto. Menos angustia para ir de un lado al otro, los tapones, etcétera. En fin, hay una serie de conquistas, tanto para los enfermeros y enfermeras, bioanalistas, odontólogos, psicólogos, como para los propios médicos. Pero hay un gremio ahí que dirigido por un señor, porque lamentablemente se trata de un grupo de gente que se está dejando utilizar por alguien que tiene una suerte de complejo de Heróstrato. Heróstrato era un personaje de la mitología que lo que él entendía que necesitaba su momento de fama. Y para tener su momento de fama, bueno, le pegó fuego a Roma, a ver, porque él necesitaba que lo vieran, que se fijaran en él. Y desde entonces tenemos el complejo de Heróstrato. Entonces hay gente así en la sociedad, eso es una cosa, ¿no?, que existe y que se trata un poco de eso, como de llamar la atención. Yo soy el que tengo más fuerza, yo soy más fuerte que el gobierno, más fuerte que el Estado, y le voy a imponer al Estado mi concepción, mi idea de cómo es que deben hacerse las cosas en el sector salud. Y nada de discutir, eso sí, el tiempo de trabajo. Nosotros somos los que sabemos, nos ponemos de acuerdo con los directores. Yo trabajo 1 hora, aquel trabaja 2 horas, el otro va a 3 horas, y de ahí me voy a mi consulta privada. Porque a ninguno, como bien lo decía una de los integrantes del miembro del gremio de los enfermeros y las enfermeras, dice, a esa gente no le importa el sueldo. Ellos, así mismo lo dijo, y qué bien dicho lo dijo esa enfermera. Dijo, a esa gente no le importa el sueldo, ellos también. A ellos lo que les preocupa es que le están exigiendo que vengan a cumplir con un horario aquí. Y decía esa misma enfermera con mucha responsabilidad, algunos ni siquiera vienen al hospital, decía ella, con toda la responsabilidad. Mire usted qué cosa más interesante y que demuestra el grado de compromiso que sí tiene ese personal de enfermería, etcétera, que ya firmó un acuerdo con el gobierno. Veremos, no se sabe hasta dónde, pero eso sí, el Estado dominicano no debe cejar a las presiones de gente que quiere imponerle o imponerse por encima de la ley. O creamos un Estado de la ley o esto es el sálvese quien pueda, porque la ley es lo único que organiza a las sociedades y que además nos iguala, nos hace iguales. De alguna manera cumplimos la ley todos, los grandes, los chiquitos, los medianos, los jabaos, los indios, los morenos, los mulatos, los blancos, todo el mundo pasa por la ley, por cumplir la ley. Bueno, hay una voluntad de eso se trata. Una voluntad política muy firme del gobierno central y que quedó evidenciado en el discurso de nuestro presidente, que es con el cumplimiento de la ley, con la eficiencia y con la transparencia. Y ayer, cuando se posicionaban los nuevos funcionarios del gobierno, tanto el ministro administrativo de la presidencia como el ministro de la presidencia, señalaban y recalcaban estos elementos de cumplimiento con la ley y apego a la eficiencia y a la eficacia. Y los nuevos funcionarios han entrado en esa nueva sintonía de entender que cada peso dominicano va a ser invertido y deben ellos garantizarlo en las verdaderas necesidades del pueblo dominicano. No solo porque debe ser un compromiso del Estado, sino de todos y todas los dominicanos. Por eso pienso que hay que señalar elementos importantes que fueron citados por nuestro presidente, como es la simplificación administrativa en algunas instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con licencia y con permisos, no solamente para ahorrar recursos, sino ahorrar tiempo y que realmente se den los servicios por el Estado Dominicano que deben estar garantizados a llegar de manera eficiente. Pienso también que hay que saludar el Observatorio de la Transparencia, Integridad y Anticorrupción que ha señalado el presidente que se va a establecer. Un observatorio no solo
para garantizar que las instituciones del Estado cumplan, sino también las instituciones de sociedad civil. Pienso de igual manera que hay que destacar que se pretende mejorar la capacidad operativa de instituciones que son vitales para garantizar esto, como es la Contraloría General de la República, que incluso han señalado para llegar a cada ayuntamiento del país. Y son elementos que hablan de la voluntad política que hay para que haya transparencia, que es un elemento que toda la ciudadanía siempre ha demandado. El portal transaccional que se ha estado impulsando desde compras y contrataciones es otro elemento que se ha señalado con mucha fuerza en el discurso del presidente y que creo que todos y todas los dominicanos hemos recibido con alegría, porque son de los elementos vitales para que podamos seguir avanzando. Siempre habrán detractores de estos tipos de temas, siempre habrá quienes estarán hablando que el discurso no cumplió, pero si hay algo claro que ha quedado es la voluntad del Estado de continuar impulsando temas esenciales y elementales, no solamente como el de la salud, que no la va a detener un gremio, no la va a detener porque habemos muchos dominicanos y dominicanas que estaremos alerta, porque la salud, como otros temas de la vida nacional, no se pueden detener. Ya este barco arrancó, este tren arrancó y como decía el presidente, ahora vienen tiempos de gloria. Bueno, hay que, retomando un poco lo que señalaba Ramón hace un momentito, recoger la opinión del presidente del Colegio Médico Dominicano, en la que llega a decir que incluso pueden firmar con Naciones Unidas y ellos no van a reconocer que están en un estado de violación de la ley cuando no cumplen los horarios de trabajo. Ya antes había reclamado como un derecho adquirido el no cumplimiento de los horarios y el acomodo de su situación en el pluriempleo que generan. Hoy se plantea la reforma no solamente de los ingresos, sino también de mejoría de servicios, y está trancado el juego exactamente por ese tema. Pero igualmente hay que señalar, a propósito de los pirómanos, aquellos que están buscando cómo incendiar a Roma hoy día, como este señor que acabamos de mencionar, de aquellos que quieren crear no la institucionalidad que se corresponde con el nivel de desarrollo nacional y como le corresponde prácticamente a todas las sociedades que han alcanzado este nivel, sino precisamente el crear un repentino descalabro absoluto de la institucionalidad, sin haberles reclamado, incluso al presidente del Colegio Médico, la violación en que está incurriendo en la ley. Se quiere hiperbolizar el tema electoral pasado con fines de crear una situación de desbarajuste total. Ahora resulta que ni siquiera las estadísticas nacionales merecen crédito. No es solamente el que tampoco se reconozca de que la política pública que se desarrollan en el país, como la de educación, han producido un aumento significativo en los ingresos de los ciudadanos de menores ingresos del país, y que esto conduce necesariamente a una mejora de la condición social y económica de las familias más pobres del país. Proveer, como lo hemos repetido incesantemente, libros, uniformes, zapatos, desayuno, almuerzo, merienda, a casi 1 millón de ciudadanos de este país que van a las escuelas públicas, todavía se quiere decir o no se reconoce de que esto tenga un efecto positivo en los ingresos de las familias más carenciadas del país. Si eso no influye en la condición social y de mejora de esas familias, entonces no sabemos lo que es y en qué estadísticas se basan aquellos que quieren negar el estado de cambio que se está produciendo en el país. Un ataque significativo sobre 1 millón de estudiantes en este campo. El discurso del presidente, que mejor no pudo ser, ha llevado a la oposición a seguir el viejo método, no llenó las expectativas. Un cliché ya recurrente que permanentemente se viene usando con fines de descalificar.
estamos en la época de los adjetivos, de descalificarlo todo, de quemar prácticamente la pradera nacional con fines de crear un ambiente de pesimismo, de idea de que estamos viviendo en el peor de los países y sociedades en las que se puede vivir. Para esta gente que vive trabajando el tema que, como decía el presidente, ante la amenaza de un pacto fiscal necesario para el financiamiento del Estado, entonces hay que prender la pradera y quemar todo cuanto en ella hay con fines de evitar llegar al diálogo necesario, a los acuerdos necesarios que necesitamos para producir el financiamiento y satisfacer las demandas sociales acumuladas que tiene esta sociedad. Cuando se habla de que hay que mejorar los salarios de los trabajadores dominicanos, entonces hay un tranque porque empezamos a hablar de una competitividad. Pero una competitividad con los gastos y consumos de la población restringidos porque sus ingresos son bajos debido a que sus salarios también lo son. Entonces queremos estímulos económicos, queremos financiamientos, queremos subsidios, pero entonces sin entrar en el pacto fiscal. Entonces la institucionalidad se descalabró a partir de abril a mayo y ahora estamos diciendo que lo que decía la Estrategia Nacional de Desarrollo de los 3 pactos no es lo que tenemos que decir, sino que hay que agregar un 4º pacto, el que la oposición y el nuevo emergente líder empresarial y político Luis Abinader está planteando. Un pacto político, que no está en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en esa ley. Porque viven improvisando. Entonces, resulta que ante esos intereses y la conflictividad que el nuevo pacto fiscal y la negociación y ese diálogo implica, nos inventamos el pacto político por unas leyes que estaban en discusión y que debieron haberse aprobado antes y que ahora se quieren convertir en algo más allá de lo que la propia colectividad política y empresarial y civil no hizo. Se descalabró el país. Sencillamente decimos, esta es la mejor forma de evadir la responsabilidad del mandato de ley a la discusión de los pactos, no solamente de la energía, sino también el fiscal. No nos dejemos confundir con esto. No es verdad que estamos viviendo en el peor de los países y la peor de las institucionalidades de América Latina, de África o de Asia. No es verdad que somos el peor de los países en el que se puede vivir y donde se vive. Bueno, es una pena que luego de tantas metas que el país ha fijado a propósito de haber comprado un programa de gobierno presentado en un torneo electoral institucional, reconocido por la comunidad internacional, por los órganos fundamentales que monitorean las democracias latinoamericanas y demás, tengamos que dedicarnos a sazonar la Toyota, que por cierto la estamos exportando gracias a la actividad del presidente de la República en ese sentido. A la intrascendencia. La denostada que el país tenga que dedicarse a la verdadera intrascendencia de que haya un viejo diputado, lo de viejo es por edad, que a quien le corresponde institucionalmente prestarle el juramento a quien ocupa ya institucionalmente por igual la presidencia de la Cámara de Diputados, o a quienes electos tramposamente en un torneo electoral no institucional según estos, toman posesión de su curul, renuncian a la institucionalidad de ese poder que es el Congreso de la República, el poder legislativo, y no asisten en cumplimiento
en cumplimiento. Ustedes saben lo que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos no lo dejan salir de las oficinas donde están. Y tienen que hacer el quórum porque el Estado le paga para eso. Y lo buscan militarmente. Y lo buscan militarmente, van y lo sacan de las oficinas y lo meten en el salón donde tienen que estar porque para eso han sido electos. Entonces, esta gente son capaces de hablar de institucionalidad, al mismo tiempo que ellos deciden cuándo la respetan y cuándo no, que era lo que Ramón estaba hablando del señor Suero. Que yo insisto, merece un suerito. Que yo insisto en que hay que diferenciar tajantemente entre este incendiario pirómano, Heróstrato, le llamó Ramón. Yo insisto en que hay que diferenciar entre este señor y los médicos y médicas dominicanos y dominicanas, que primero no trabajan todos en el sector público. Segundo, que no hay forma de comprobar que lo que el señor Blanco Canto dice, lo piensa todo el empresariado dominicano. Y no hay forma de comprobar que lo que Suero dice es el suero que toman todos los médicos y médicas del país. Y que la actitud, entre comillas, gremialista de estos señores es la postura y la actitud de los servidores públicos médicos. Y quiero decir esto porque hoy es el Día del Médico. Casualidad. Casualidad, hoy es el Día del Médico Dominicano, digamos. Y él lo celebra con una huelga. Y bueno, él invita en su delirio patológico, incendiario, él decide que esos señores no van a prestarle servicio a los más pobres del país. Y digo a los más pobres del país porque lo que tienen anunciado perversamente es un paro de labores en el sur del país, es decir, en las provincias más pobres del país. Y así sí es bueno, cogiendo piedra para los más chiquitos. Así mismo. Y pretendiendo pulsear y tumbarle el pulso al gobierno de la República desde el Colegio Médico Dominicano, al margen de la institucionalidad, al margen de que ellos también, como bien decía Ramón, están aún con las características que ya le hemos atribuido, también están obligados a cumplir con las leyes y también están obligados a cumplir con una jornada laboral como la de cualquier otro servidor público. Entonces, es una pena que ante tantos retos que tiene el país por delante, aquí haya gente que quiera jugar a desformar la institucionalidad. Que no es cierto que pueda estar en riesgo por la no aprobación de la ley de partidos políticos. No, existe un régimen de partidos políticos. Que usted quiera modificarlo, que nos pongamos de acuerdo en introducir modificaciones a ese régimen electoral. Todos estamos de acuerdo en eso, pero nosotros tenemos un marco constitucional en primer término, y luego tenemos leyes adjetivas y tenemos órganos propios del llamado poder electoral en la República Dominicana. Entonces, no es posible que se pretenda vender la imagen y la idea de que nosotros somos representantes del pueblo, ocupamos curules, pero los demás no, los demás son espurios, comenzando por el presidente de la República y siguiendo por los diputados de otros y por los senadores de los otros. De otros. No lo de ellos. No lo de ellos, porque los míos son míos, y esos sí fueron electos mediante la institucionalidad que nos gastamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos, y llamo la atención de mis distinguidos compañeros y del pueblo dominicano, a que no nos perdamos en la intrascendencia
ni en la, ¿cómo le dijo Hipólito Mejía? En la insipidez de la Toyota. Que no nos perdamos en esto, porque el país tiene importantes metas que acometer. La primera de ellas es llevar a estos señores a su propia legalidad. Y recuerdo al profesor Juan Bosch, que en medio de todo aquello dice, no, pero lo que hay que hacer es llevar a estos señores a su institucionalidad. Es que la ciudadanía le exija a estos señores una conducta cívica, una conducta ciudadana, acorde con los retos del país y acorde con la comunidad internacional que nos ve, que nos monitorea, que se ve en nosotros, así como nosotros nos vemos en ellos. En medio de un proceso que ellos no tienen, ni han tenido, ni los recursos profesionales, ni políticos, ni de ningún tipo suficientes como para impugnar donde tenían que hacerlo. ¿Dónde tenían ellos que impugnar los fallos de esa institucionalidad que niegan? En los colegios electorales, en las juntas municipales electorales, ahí era donde había. ¿Cuántos recursos hay? ¿Cuántos han sido fallados? ¿Cómo se pretende desconocer la totalidad del proceso electoral? ¿Sobre la base de qué institucionalidad? De que ellos simplemente nieguen que perdieron, donde perdieron, y que acepten que ganaron, donde ganaron. Pero cuando están cuestionando las estadísticas como ellos lo están haciendo, porque hasta la ONU dice uno que va a presentar una modificación. No, la Toyota dice que me parece bien, pero es que las estadísticas, por ejemplo, donde el 62% no se reconoce, significa de que va más allá de la ONU. Es que no se reconoce una mayoría. Entonces, es que no quieren que sea gubernamental la Oficina Nacional. No, tiene que ser pública o de una suerte de ONG. Sí. Porque el discurso que subyace en eso es la anulación del Estado. Claro. Y convertir el Estado cada vez más débil. Claro. Es un discurso político que está aquí. ¿Entiendes? Y hay que desacreditar lo más que se pueda las instituciones, declarando de que no es el Estado, sino los independientes y la politicidad la que provee la honestidad, la eficacia y la eficiencia. Y eso es una falacia, sencillamente. Es una falacia. ¿Entiendes? Entonces, el otro detalle que hay que señalar es, si las estadísticas, la ONE y todo, la información del Banco Central no sirve, por eso se cuestiona todo, tampoco las electorales. Recuerden ustedes que antes del proceso electoral, antes de la ejecución de como están ahora hablando, creyendo que están en los años 70 cuando don Juan hablaba del matadero electoral, el pleito de ese mismo señor con las encuestadoras nacionales. Él no aceptaba que esas estadísticas que ofrecían las encuestas respondían a la voluntad de la población. Es decir, es que los números... Ni aceptaban el árbitro. No, el árbitro aparte, porque ahora están centrados en el árbitro, pero antes... Las encuestas, que eran las que decían y medían la opinión ciudadana, tampoco se aceptaba. Y como los resultados son, como decían aquellos que no eran junta electoral, tampoco se ha aceptado. Entonces ahora estamos hablando, cosas como esta que habla un señor ahí, increíble, del benefactor. Óigame usted, o sea, la construcción viciosa que se quiere hacer. Y recuerden, no olviden el tema aquel de la dictadura constitucional. Esta gente, que es un partido cooptado por el empresariado, y eso es lo que explica la historia de que desde el 78 todos los políticos de esa organización fueron echados a un lado. Y todos sus liderazgos son empresarios todos, hasta el día de hoy, incluyendo el pretendiente nuevo líder del PRM. Bueno, pero... o no sacaron a Peña Gómez. Peña Gómez no fue expulsado de esa organización prácticamente. Está verdad. Y a Tuey. Es que yo no he visto a la cúpula empresarial real de este país, la del CONET, decir lo que dice Blanco Canto. Yo no lo he visto decir que aquí colapsó el sistema electoral. Yo no he visto a Pepín Corripio, dueño de 100 empresas, decir eso. Sí, pero ellos pueden opinar. No, pero que opinen. No hay problema. Ellos lo que no pueden es, desde una cobertura
institucionalmente empresarial, pretender lo que están pretendiendo. Sí. Negar, porque que lo haga Luis, que es empresario y político al mismo tiempo, no es lo mismo a que lo haga la directiva del CONEP, valiéndose de esa condición temporal de ser directivo de un conglomerado empresarial, que no es verdad que está dispuesto a irse a una huelga nacional, que está dispuesto a pedir nuevas elecciones, que está dispuesto a negar que la institucionalidad del proceso electoral pasado. Y pasa lo mismo, no es verdad que la posición de Luis Abinader es la posición de nadie, más que de ese grupo de gente trasnochada. La ciudadanía le ha dado la espalda a ese discursito, que es el mismo discursito disociador que atenta contra la institucionalidad y la democracia dominicana que tiene Waldo Ariel Suero, que se quieren ellos poner por encima del contexto legal, por encima del contexto constitucional, y conducirnos a la maravillosa existencia de la intrascendencia y de la insipidez. Mire, lo que pasa es que aquí se practica una política de Paquito, ¿recuerdan los municipios? Sí, claro. Que había el grupo, a mí me encantaba. Es como de Archie, algo así, ¿no? No, estos son de los superhéroes. De Batman, sí, Batman y Robin, que no andaban solos, y Superman, y después apareció el fantasma. ¿Cuál más? La Mujer Maravilla. Y los X-Men. Bueno, era lo mejor, la Mujer Maravilla. Pero el hecho es que los superhéroes eran una institución, una organización hecha y derecha. Son todavía. Porque, bueno, eran los superhéroes los que decían que no había institucionalidad y que por eso era que ellos tenían que ir a hacer que se cumpla la ley. A salvar. A salvar el mundo. Sí. ¿Recuerdan de Armand Matelar? Con aquellos análisis de estas cosas, ¿no? Pues un poco eso lo que se nos brinda y se nos vende a nosotros. Y espérense que los que están ahí son una balsa de gente que es político y esto, enganchado y no sé cuánto. Lo que sabemos de esto somos nosotros. Que nosotros somos los de las empresas, somos los que hacemos producir, somos los que hacemos, ¿vale? Nosotros somos los superhéroes y vamos y salvamos en la institucionalidad y salvamos todo. Nosotros somos los que sabemos, entonces... Pero que para ser superhéroes siempre necesitamos un enemigo. Fíjese qué cosa. Y el Estado, el gobierno dice... Claro, nada más quiere hablar de pelota y de deporte. Es que está listo hace rato. Y cosas por el estilo. Yo no sé por qué es que nos obligan a ir a Lalo. Bueno, porque se dan estas cosas que estamos hablando. Tenemos que irnos a Lalo, ¿verdad? Porque solo hasta eso se explica desde el punto de vista de los superhéroes. Sí. ¿Por qué tenemos que ir a donde Lalo? ¿Verdad? Porque es que uno se encuentra en este tipo de cosas y dice, bueno... Pero nosotros somos los malos y Lalo es el bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Irse a donde Lalo, ¿verdad? Porque además la institucionalidad que hay en la República Dominicana no es solamente la que permite que gente como Lalo se dedique a lo que se dedica, sino es la misma que ha permitido que aquí la concentración de la riqueza sea de la manera brutal a los médicos que ha sido. Y médicas del país. A los médicos.